Pues ya iniciamos la grabación de nuestra sesión y les comento que con la finalidad de ahorrarnos tiempo, he colocado en el aula virtual un videoclip referente a la presentación del aula virtual de la semana. Lo van a encontrar en la etiqueta de videos, ¿sí? Más tarde lo pueden revisar si gustan. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la presentación del tema que nos corresponde revisar este día, esta semana, que es la problemática ambiental. Y para ustedes, como actividad de aprendizaje, van a responder un cuestionario en SCORM, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar la presentación. Hay imágenes de esta presentación que son también las que ocupamos para el SCORM y lo mismo para el documento que les envío en recursos de la semana. Entonces, vamos a revisar esta semana algunos temas de lo que es la problemática ambiental. El sufijo ica implica lo relativo a un problema en materia ambiental. Y un problema es siempre una situación no resuelta que está pendiente por resolverse. Y bueno, hay que decirlo que los problemas ambientales, muchos están resueltos, otros están pendientes, pero siempre se generan nuevos problemas porque la sociedad evoluciona y las situaciones que se viven van siendo cambiantes. Entonces, esta semana vamos a revisar en qué consisten los problemas ambientales de tipo macroecológicos y son así conceptualizados porque afectan a una gran parte o la totalidad del planeta Tierra. Estamos hablando del calentamiento global, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y también la pérdida de la capa de ozono. Y también vamos a analizar las características, las causas y los efectos de las contaminaciones muy puntuales que ocurren en el aire, en el agua y en el suelo. Esas consideraciones, igual que la del ruido, son consideradas como problemas microecológicos. Y vamos también a revisar y a conocer el impacto ambiental que se genera por la producción de energía eléctrica o incluso de conseguir combustibles y el uso de combustibles para generar energía eléctrica. Todo eso tiene un impacto ambiental porque para generar energía pues se producen plantas tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, de plantas nucleares, plantas solares, plantas de parques eólicos, geotérmicas, todo eso tiene un impacto ambiental en el ecosistema en donde se instalan esas industrias. Y por último, habrá que reflexionar acerca de la importancia de la diversidad biológica en nuestro país, porque todo esto de la diversidad biológica implica ecosistemas, implica especies, implica un aporte de todos ellos en nuestra alimentación, en el aire que respiramos, en el agua que nos llega. Y también hay que ver lo vulnerables que son las especies en los ecosistemas y que se afectan por las actividades socioeconómicas. Muy diversas actividades económicas, para empezar la vivienda y después la agricultura y se me fue el nombre muy rápido, agricultura y el cuidado de animales. El nombre se me olvidó, a ver si me pueden acordar. Ganadería. Ganadería, gracias, muy amable, qué bárbaro.
cómo pasa el tiempo y se le va a uno el recuerdo de palabras tan clave, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a revisar los objetivos que se pretenden para esta actividad de aprendizaje, para esta revisión temática. Todos los objetivos se van cumpliendo conforme ustedes se internan en la información, revisan en el Internet, leen la documentación que aparece referida en el paquete SCORM, responden, ven los videos y responden incluso las preguntas del cuestionario, del SCORM. Y entonces, poco a poco se van cumpliendo los objetivos de la actividad que están aquí planteados. Habrá que revisar qué tanto logramos de conseguir los objetivos. Para empezar, tenemos que identificar qué relación existe entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global y cómo incide esto en lo que se llama ahora el cambio climático. Déjenme regresar a esta lámina. Aquí, por ejemplo, se aprecia cuando la energía solar incide en la Tierra, ¿sí? Pasa por una capa, diversas capas de gases en la atmósfera. Y aquí está... Maestro, creo que no se ve la presentación. qué barbaridad. Qué bueno que me dicen de pronto porque estoy muy confiado en que ya les haya compartido la pantalla. Y mira nada más. Gracias por avisarme. Estaba yo ya muy adelantado. ¿Se puede Sí, regresar a la primera lámina, profe? ¿mande? ¿Puede regresar a la primera lámina? Nada más. Así Sí, no, sí, es la primera. Ahí va apenas. Quizá hablé mucho, pero era la primera lámina. Bueno, entonces, la lámina es la primera y ahí les mostraba. Todo lo que les dije está aquí. Aquí está en el texto, todo lo que les dije. Y quería comentarles un poco de detalle de que en esta capa de gases, que se llama gases de efecto invernadero, es una capa que naturalmente se produce por CO2, por metano y por vapor de agua. Con esa capa de gases, la temperatura de nuestra Tierra es en promedio tolerable. Si no fuera así, la variación térmica del mismo día en la mañana a en la noche sería 18 grados centígrados, menos 8 grados centígrados, hasta 50 grados centígrados. O sea, habría mucho frío y habría mucho calor, ¿sí? Por esa razón, el efecto invernadero es importante. Lo que pasa es que al aumentarse la cantidad de dióxido de carbono por el uso industrial de combustibles, se generan también mayor cantidad de calor. Y el efecto fundamentalmente es por el calentamiento del agua que genera mayor cantidad de nubes, sistemas nubosos y la formación de tormentas importantes que pueden convertirse en huracanes. Así que el calor que se genera en el aire es después de que los rayos llegan y después suben, regresan hacia arriba y el efecto invernadero se produce cuando esos rayos regresan otra vez hacia el suelo. Calentamiento de la atmósfera siempre es de abajo hacia arriba. El aire no se calienta de arriba hacia abajo. Cuando hace frío, por ejemplo, podemos sentir el sol que nos quema, pero el aire está frío. Una vez que el aire se calienta es porque la radiación del suelo va hacia arriba. Ese se llama entonces calentamiento diatérmico de la atmósfera. Entonces, esta situación de los cambios hidrometeorológicos, esta situación del calentamiento global, ¿sí? Tiene un impacto, como lo dije, en la hidrometeorología. Lo del cambio climático es muy relativo, es mucho más impacto no tener sol y tener demasiada insolación, ¿sí? Que es lo que generamos nosotros
de gases de efecto invernadero y puede ser generado por diversas causas. Comentábamos, son dos gases principales, el CO2, que se genera por nuestra respiración y la de todos los animales y seres vivos, y el metano, que se genera por la descomposición en el suelo de materias fecales. Entonces, más adelante vamos a revisar qué otros gases son importantes en la contaminación, pero no exactamente en el calentamiento global. El calentamiento global es básicamente el CO2 y el vapor de agua, fundamentalmente. Y el metano. Entonces, revisábamos los objetivos. Les leí por ejemplo, que había que identificar la relación entre gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Lo mismo hay que reflexionar, una vez que leamos todo esto, acerca del impacto de los efectos del calentamiento global y el cambio climático, que en sí el impacto fundamentalmente es de esto en lo que se refiere a fenómenos hidrometeorológicos. Siguiente objetivo, reconocer los tipos de contaminación que ocurren en el agua, en el aire, en el suelo. Identificar cuáles son las fuentes de energía renovable que se producen, cuáles son las más importantes y convenientes, más económicas. Actualmente hay hay un impacto muy tremendo en lo que es la Comisión Federal de Electricidad, porque se le ha quitado, digamos, además de economía, se le ha quitado también servicio por políticas equivocadas de gobiernos anteriores. Y claro, siempre se ha atacado que son monopolios. Eso es falso. Ni es un monopolio, ni es una empresa que esté contaminando más allá en la generación de energías limpias. Simplemente que son políticas equivocadas de gobiernos que ya se fueron y ahora tenemos que recuperar esta operación de la CFE para beneficio de todos los mexicanos, porque esta CFE pues no es lucrativa, como sí lo son otras empresas que siguen existiendo en México, se quedarán aquí, no hay problema, pero ya no podrán abusar ni de la CFE ni de los usuarios. Ahora, el siguiente objetivo es adquirir conciencia de los beneficios e importancia que tiene la biodiversidad en muchos de los que nos favorecen, alimentos, medicinas, aire limpio, agua limpia, en los diversos manantiales. Usted sabe que los manantiales siempre están asociados con bosques, con selvas. Entonces, habiendo especies vegetales superiores, lógicamente que habrá manantiales y cuerpos de agua más conservados y de mejor servicios ambientales, como se le conoce a este tema, servicios ambientales. Bien, entonces, avanzando en la presentación, tenemos que la problemática ambiental son todas aquellas cosas no resueltas, pero que sabemos cómo hacerlas, ¿sí? Es cuestión de poner manos a la obra, es cuestión de decidirse. Claro, siempre hay que utilizar recursos, hay que utilizar también la normatividad, la reglamentación y las leyes ambientales. Y desde luego instituciones. Este tema de instituciones lo vamos a ver la semana próxima. Y vamos a incluir la perspectiva de fallas institucionales en relación a la problemática ambiental. Aquí aparecen imágenes, por ejemplo, del aire, cómo se aprecian capas de gases y una diferenciación en los mismos a nivel de suelo y a nivel superior. Igualmente, pues lo visible, que es residuos, que técnicamente no tendría que haber aquí. Esta es una contaminación por cuanto que algo que no es natural se encuentra ahí, y aparte de encontrarse ahí en cantidades mayores a las que se pueden degradar. En todo el planeta existen los ciclos biogeoquímicos, que significa
que toda la materia, por ejemplo, el carbón, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, se reciclan naturalmente y aportan beneficios a todos los ecosistemas. Y el asunto es que con tanto producto de poca degradación es lo que se genera. Si este plástico se deteriorara en 10 días, pues no sería gran problema, ¿sí? Pero no se deteriora en 10 días, pueden pasar cientos de años. Y en el caso, por ejemplo, del agua, igualmente la contaminación del agua puede causar la muerte de especies que viven ahí. Entonces, toda la problemática ambiental se debe fundamentalmente a que no se ha atendido, sabiendo que se puede atender. Existe la información, existe la técnica, la ciencia, pero falta atender las cosas. A veces es cosa de corrupción, a veces es cosa de impunidad, a veces es cuestión de falta de autoridad y de voluntad política, y de hacer valer la ley y la reglamentación en materia ambiental. Tenemos también en espacios públicos como hay basura tirada cuando pudieran estar en depósitos que se llevarían posteriormente a una exposición final más conveniente. Hay una frase que luego he visto en los trastes para recolectar basura que dice en Monterrey la limpieza por mí empieza. Algo así recuerdo el eslogan. Y claro, la falta de cultura, la falta de sensibilidad, pues provoca que entre muchos, entre todos, se generen problemas de alcantarillado. Y el alcantarillado, cuando se ensola, pues lo que genera es que el agua de lluvia no se va tan fácilmente. Hay encharcamientos, hay anegamientos que pueden ser molestos para la gente que transita en las calles en esos momentos de lluvia. Y bueno, cosas también complicadas y graves es que cuando se abren carreteras, abren cerros, pues no se les da un tratamiento adecuado, no se regenera la vegetación y entonces el suelo se pierde. Vienen lluvias intensas y se deslavan y entonces tanto se pierde parte de esa materia como se asolvan las carreteras y ocurren accidentes. Todo esto es, como dije, lo relativo a problemas que son situaciones no resueltas, pero que se sabe cómo hacer, ¿sí? Así que ahí está el apunte de las diversas cuestiones de problemas de carácter ambiental, porque el ambiente es todo lo que nos rodea. Puede ser un ecosistema natural, como en este caso, o puede ser un ecosistema urbano, como en este caso. Entonces, avanzamos y vemos, a grosso modo, sí, que la problemática ambiental en la actualidad, bueno, se plantea sobre todo en lo que es lo más grave y lo mayor impacto, que es lo macroecológico. Aquí están, una vez más, anotadas el cambio climático, el efecto invernadero, la capa de ozono que se ha destruido desde los años 60 y poco a poco la pérdida de especies. Hay incluso libros que se llaman Libro Rojo y otro libro acerca de especies en peligro de extinción o especies en protección, tanto animales como vegetales. Y bueno, continuando hacia lo de menor impacto, pero igualmente que es grave, serían problemas microecológicos que implican la contaminación de aire, de agua e incluso también de alimentos y que pueden tener consecuencias nocivas para la salud en los animales y en las plantas y en los humanos. Entonces, y bueno, en parte porque hay sustancias químicas que provienen, por ejemplo, de procesos de transformación de recursos o también de emisiones de energía, ¿sí? Que puede ser incluso calor, el ruido o radiación, ¿sí?
Así que vamos a revisar los diferentes tipos de contaminantes que existen, vamos a ver las causas, vamos a ver los efectos y también revisaremos algunos aspectos importantes de cómo reglamentar, cómo normar, cómo aplicar qué tipo de leyes para ayudar al medio ambiente. Y esos subtemas que tienen que ver con los objetivos ya planteados son el calentamiento global, el cambio climático asociados. Aunque no hay una relación precisa y directa, sí se puede considerar que hay una contribución, ¿sí? Ahora, revisaremos contaminación de aire, agua y suelo, la que es por ruido, y las principales fuentes de energía para generar energía para toda la sociedad en el país. Y el siguiente subtema es la diversidad biológica. Entonces vamos a comenzar revisando esta, que sería calentamiento global. Aquí aparece para ustedes una publicación, está ligada en este link, ¿sí? Ustedes la pueden revisar, es reciente, 2018. Este panel intergubernamental de cambio climático se reúne permanentemente y publica periódicamente la información relevante que se refiere al calentamiento global. Ahorita vamos a revisar esta información de este año, en la cual se habla de una cierta cantidad de temperatura en aumento en la atmósfera de la Tierra, y el impacto que tiene ese calentamiento. Ahora, una de las principales conclusiones de este informe, que aquí se menciona, es que si se limita el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en aumento, pues para limitarlo se requieren cambios de estrategias, cambios de acciones políticas de los países, sobre todo los que más generan gases de efecto invernadero. Y esos cambios tienen que ser de gran alcance, de gran impacto, y se habla, bueno, de que no tendrían precedentes. Eso es una lógica, ¿no? Y este informe subraya que la limitación de ese calentamiento global a este aumento de temperatura va unida a compromisos de construir una sociedad humana más sostenible y equitativa. Inclusive es muy probable que el aumento llegue a ser de 2 grados centígrados. Se pretende limitarlo a 1.5 grados centígrados, aunque el rango, te lo vamos a revisar, el rango está entre 0.8 en algunos lugares y en 1.2 en otros lugares del mundo. Se estima que llegar a 1.5 es un límite superior que conviene trabajar para que sea lo máximo y de preferencia pues bajarlo. Así que siguiendo con la información, se menciona que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el desafío de nuestro tiempo, y lo consideran como cambio climático. Evidentemente, el cambio climático es algo que ocurre, que ha ocurrido en el planeta por millones de años. Periodos de congelación, periodos de muchísimo calor. Sin embargo, se estima que se ha aportado con el calentamiento global por causas humanas, por actividades económicas. Hay una cierta impactación en lo que es el cambio climático, pero más que nada es calentamiento global. Entonces, cada día en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta envía mensajes, ¿sí? Es una forma de decirlo, envía mensajes sobre las transformaciones que está sufriendo, ¿sí? Y aquí se menciona algo importante que son las cambiantes pautas meteorológicas. Es decir, cambiantes porque
no siempre ocurren los ciclones más fuertes en los mismos lugares del planeta, sino que hay lugares en los cuales no había impactado antes, pero que ahora sí. Así que es necesario que todos los países, que todos los estados de cada país tengan una cultura de la prevención de riesgos. Por eso existen en el mundo secretarías de protección civil para a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, en el caso de nuestro país. Entonces, todos estos fenómenos meteorológicos pueden amenazar la producción de alimentos. Comentaba el presidente de Costa Rica en la reciente reunión de la CELAC, cómo su país el año pasado y antepasado, creo, tuvo el impacto de dos ciclones de una manera muy cercana una y la otra, y afectó muchísimo la economía del país, sobre todo lo que es la producción de alimentos. Entonces, otro impacto es el aumento del nivel del mar, ¿sí? Esto tiene como consecuencia un riesgo de inundaciones, e incluso sobre todo de países insulares en la parte de Oceanía. Entonces, se comenta que estos fenómenos hidrometeorológicos y este aumento del nivel del mar son efectos, ¿sí?, del cambio climático, ¿sí? Es una posible realidad o es una posible interpretación de la realidad. Es real, pero es una modalidad, digamos, teórica de considerar estas situaciones. Lo que sí es que es un cambio meteorológico, y lo que sí es que hay un calentamiento global. Entonces, continuando con la revisión del tema, se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global que puede ser hasta de 1 grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales. Entonces el rango va de 0.8 a 1.2, como lo comentábamos, y puede llegar hasta 1.5 grados entre el 2030 y 2052. Recuerden ustedes que la ONU plantea objetivos de desarrollo sustentable, vamos a decir que a lograr hacia el 2030, ¿sí? Después de ahí, esto tiene que ser una realidad para que entre todos los países se consiga controlar el calentamiento global. Y después se da una pauta al 52, ¿sí?, para continuar con estos cuidados ya a nivel global de todas las sociedades en el mundo. Así que el calentamiento causado por las emisiones industriales, ¿sí?, hasta la actualidad durará cientos de años o quizás miles de años. Así que esto que ya hasta ahora se tiene puede seguir causando nuevos cambios a largo plazo en el sistema climático. Y como sistema climático tenemos que referirnos al conjunto de todas las esferas de nuestro planeta. Estamos hablando de la esfera de la atmósfera, hablamos de la criosfera, que son los hielos perpetuos, hablamos también de la litosfera, que es todo suelo y rocas, de la biosfera y también, vamos a ver, es atmósfera, biosfera, hidrosfera, criosfera y la biosfera. A ver, ¿me repetí alguno? Hidrosfera, atmósfera, criosfera, litosfera y biosfera. Son las 5 esferas que componen el sistema climático. Y claro, ya hablamos de los impactos que pueden ocurrir. Ahora, esta parte, ¿sí?, en la que dice, no obstante, es improbable que esas emisiones a la atmósfera por sí solas, fíjense en esta parte, por sí solas, causen un calentamiento global de 1.5 grados centígrados. Es decir, hay más factores que solamente las emisiones.
porque las emisiones finalmente son naturales, aunque hay algunas que son industriales. Ahora, los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos son mayores con un calentamiento global de 1,2 grados centígrados. Pero son menores, lógico, si aumentara a 2 grados centígrados. Así que esos riesgos van a depender de la magnitud, van a depender del ritmo de calentamiento, lo mismo que van a depender de la ubicación geográfica, ¿sí? Y por consecuente de la respuesta de cada país a la protección civil, al desarrollo de la cultura de protección, de mitigación, y lo mismo, y la contraparte es la vulnerabilidad. Es decir, si estamos desarrollados con un buen sistema de protección, obviamente que la vulnerabilidad es menor. Y al menor desarrollo de sistemas de protección y de impacto, menor vulnerabilidad. Así que mayor, menor, mayor, menor. Así que todas las opciones que tenemos para adaptación y mitigación, ¿sí?, tienen que ser implementadas. Así como se eligen, se implementan. Bien, vamos a ver entonces el tema asociado o subtema asociado, que es la contaminación del aire, la cual se considera como cambios indeseables en las características del aire. Vamos a considerar que el aire normalmente contiene una mezcla de gases, fundamentalmente es nitrógeno, oxígeno, algo de argón y muy pocas trazas de otros gases. Entonces, el aire respirable debe tener fundamentalmente nitrógeno y oxígeno en una proporción de 3:1, más o menos. Entonces, el agua también tiene características que son importantes para considerarla agua limpia. El suelo, igualmente, y lo mismo alimentos que se producen, que si se contaminan, afectan nuestra salud. Así que la supervivencia humana y actividades humanas tiene mucho que ver con el cuidado y la descontaminación o no contaminación de los recursos que son aire, agua y suelo. Para el caso del aire, tenemos que la contaminación puede ser por el transporte público y transporte privado. Por esa razón se habla de migrar de un transporte que se mueve a base de combustibles y de hidrocarburos a un transporte que se mueve con energía eléctrica. Y reducir la generación de energía eléctrica a partir de plantas termoeléctricas, mudarse sobre todo a hidroeléctricas, que son las que más hay en el país, las hidroeléctricas. También hay contaminación por la agricultura, comentábamos del gas metano y el CO2, tiene mucho que ver con esta cuestión. Y la industria, porque tiene generación de principio de CO2 y otros gases, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Y también todos los hogares participan en contaminar el aire porque o se usa carbón o bien se usa gas y también se quema ese gas y se queman los aceites que se usan para la cocina. Entonces, se contribuye de todo esto, cada quien lo contribuye en una cierta proporción, pero tiene mucho que ver. Entonces, esta contaminación del aire es uno de los principales retos a lo que se enfrenta la sociedad humana, porque la mayor parte de la contaminación está reconocida que procede de 5 grupos de contaminantes primarios que luego pueden químicamente reaccionar en la atmósfera y convertirse en contaminantes secundarios. Entonces, el monóxido de carbono es un contaminante primario básico, bueno, no básico, sino que es el más, más importante porque compite con el oxígeno en los pulmones
Y es un gas que no huele, no se ve, pero cuando se respira afecta muchísimo a las personas. Y luego tenemos el otro contaminante, que es el óxido de nitrógeno. Este nitrógeno y de azufre es justamente los que vemos en la industria y los que no vemos, o a veces sí vemos, de los carros cuando queman la gasolina. A veces también queman aceite. Entonces, estos dos contaminantes primarios van a reaccionar en la atmósfera y van a generar contaminantes secundarios que producen posteriormente la lluvia ácida. Y también hay compuestos orgánicos volátiles, ¿sí?, que son derivados de hidrocarburos. Cuando uno va a una gasolinería y huele algo fuerte, es el benceno de la gasolina y es también un contaminante de la atmósfera. Y además hay material particulado, que son los humos, ¿sí?, que se aprecian, ese es material particulado, y es también bastante nocivo para la respiración de los seres vivos. Y ese material particulado sí se asocia inevitablemente con vapor de agua y se forma de esa manera las nubes. Es decir, vapor de agua que se libera por calentamiento de agua, si no se asocia a material particulado en la atmósfera, no se formarían las nubes. Es decir, este material particulado natural podrían ser también los óxidos de azufre que se generan en los volcanes. Entonces, este material particulado, ¿sí?, derivado de las emisiones de los volcanes, junto con vapor de agua, forma las nubes. Entonces, en cierta manera, va asociado una y otra para poder generar nubes que después precipitarán y traerán la lluvia a otros lugares. Ahora, otro contaminante clave también es el ozono troposférico. Como lo decíamos, este es un contaminante secundario que deriva de la formación de la unión química de tres moléculas, de una molécula de oxígeno con otras dos, y forman entonces el ozono troposférico, que son tres moléculas de oxígeno. También tenemos el plomo, ¿sí?, que proviene de la combustión de la gasolina. Cuando vimos un motor de un vehículo sonar como quien dispara, es porque la gasolina contiene mucho plomo, o bien no tiene un catalizador eficiente ese vehículo. Ahora, las causas, ya lo comentábamos, aquí está nada más una imagen para visualizar lo que es el transporte, la industria, la agricultura, la ganadería también, y los residuos que generan que pueden generar el metano. Y claro, los hogares participan mucho con la contaminación del aire. Y desde luego, aquí están los volcanes, pueden apreciarlo como algo natural, ¿sí?, pero que es también una contaminación del aire. Hace 40 años en nuestro país hubo una emisión volcánica en el sur, en Chiapas, del Chichonal, y mucha de esa ceniza volcánica se dispersó en gran parte del sureste del país. Y tardó años en disiparse en todo el territorio, pero es natural. Son cenizas que finalmente, como comentábamos, es parte del ciclo biogeoquímico de la naturaleza. Ahora, los efectos de esta contaminación, pues como lo decíamos, hay un efecto invernadero que es positivo, pero que a su vez puede convertirse en negativo cuando aumenta la cantidad de radiación solar y se regresan los rayos a la atmósfera, y la atmósfera de efecto invernadero los devuelve otra vez al suelo, y es cuando se siente mucho más calor. Igualmente, decíamos, la lluvia ácida como la formación de contaminantes secundarios. Igual hay un efecto en lo que es la variación de fenómenos hidrometeorológicos y el comportamiento
de esos fenómenos en formación en secuencia hacia donde se dirigen los huracanes o las tormentas tropicales. Igualmente, los contaminantes, algunos de ellos suben a la capa de ozono. Esos son otros gases. Ninguno de ellos está considerado en esta lista. Esos son otros gases que se llaman gases que dañan la capa de ozono. Este tema lo vamos a revisar en la semana 7 porque es parte de los acuerdos internacionales para reducir ese tipo de emisiones de gases. O sea, hay dos tipos de acuerdos. El efecto del calentamiento global y el otro es el daño a la capa de ozonos. Y el otro efecto aquí tenemos es, lo decíamos directamente, consecuencias para la salud. Hemos comentado que este gas, ¿sí?, es muy nocivo para la salud cuando se respira, y se respira sin darse uno cuenta. Simplemente estar cerca de motores de combustión interna es seguro que vas a tener inhalaciones de este gas. Y desde luego otros gases que se generan cuando se quema hidrocarburos. Entonces, toda esa problemática tiene una cierta posible solución cuando se aplican de principio las normas oficiales mexicanas que están fundamentadas, ¿sí?, y tienen que ver con los reglamentos de la ley, reglamentos específicos, leyes secundarias, que están fundamentadas en la ley general, que a su vez está fundamentada en la Constitución política. Entonces, toda la problemática tiene una cierta solución porque un problema tiene que ser resuelto. Y tenemos aquí, por ejemplo, que esta ley general, sí, es del equilibrio ecológico y también de la protección del ambiente. Cuando veamos la semana número 8, vamos a revisar en detalle este tema. Ahora, aquí tenemos mencionadas dos normas oficiales mexicanas. Ambas son de la Semarnat. Esta, por ejemplo, la 172, establece lineamientos para la obtención y para la comunicación de los datos referidos al índice de la calidad del aire y también riesgos a la salud. En todas las zonas metropolitanas del país, que no son muchas, pero que son la Ciudad de México, la zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey, deben contar con monitoreo suficiente en todos los municipios para revisar este índice de calidad del aire. Incluso hay un observatorio ciudadano al respecto aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y es un observatorio que está digamos que es paralelo a lo que se hace de manera institucional. Y bueno, lo importante es que la sociedad participa y puede promover la concientización al menos de que cada persona que tenga un vehículo lo atienda en su combustión y evite la contaminación. Ahora, la siguiente norma, 156 de la Semarnat 2012, es para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Lo que comentábamos, ¿no? Monitorear la calidad del aire es muy importante, pero hay que tener un sistema de monitoreo que opere de acuerdo con cierta reglamentación. Entonces, esos son dos datos simplemente, hay muchos más todavía. Y luego continuamos con lo referido a la contaminación del agua. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la cual fue muy mencionada ahora con la pandemia del COVID, esta OMS define al agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, ¿sí? Es decir, es agua tóxica que no se puede beber ni se puede utilizar para actividades esenciales como la agricultura y tampoco como las actividades domésticas, porque además es una fuente de insalubridad que provoca muerte. Hablamos al año 500,000 muertes a nivel global
en el mundo, que son causadas por contaminación y que provoca diarreas, a la vez que puede transmitir enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea e inclusive la poliomielitis. Entonces, esta agua que usamos todos, porque el agua que utilizamos es un agua que ha sido tratada, desde luego se toma de cuerpos de agua que se pretende que no estén contaminados, pero aún así se debe tratar. Se trata el agua, se surte a las ciudades. Para esto, bueno, hay organismos del agua que son concesionados por los gobiernos municipales y estatales que tienen a su cargo tratar el agua que se toma de cuerpos de agua y se vende en las ciudades a través de la red de agua potable. Y desde luego tiene que ser un agua potabilizada. Es decir, venden agua potable y nosotros la ocupamos y queda como agua residual. Esa agua residual se debe transportar vía drenaje hasta plantas de tratamiento de agua residual, y esa agua tiene que ser tratada y dejarla casi prácticamente al nivel de cómo se obtuvo de los cuerpos de agua. Es decir, no se puede regresar un agua sin haber sido tratada. Aquí se aprecia que esta agua no ha sido tratada. Entonces se está violentando la reglamentación y la ley, ¿sí? No se puede devolver un agua residual sin tratamiento. Aquí en el caso de Monterrey, zona metropolitana, se llama lo mismo Agua y Drenaje de Monterrey, que se encargan tanto de traerla y tratarla y venderla, como de volverla a tratar una vez que se utilizó y se vuelve a vender. Esa agua tratada se vende otra vez a la industria, ¿sí? No se puede tomar, pero se vende a la industria, incluso también a los municipios para el regado de jardines y parques. Ahora, el agua, como causas de contaminación, ahorita vamos a revisarlas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo apreciable pues, son los residuos. Hay residuos sólidos, son plásticos, de manejo especial inclusive, que están contaminando tanto el paisaje como el agua. Entonces, esa contaminación en ocasiones no se puede ver más allá, porque el agua no siempre se tiñe por los contaminantes. Así que hay que hacer análisis químicos de muestras de agua y igualmente revisar qué organismos acuáticos están presentes. Inclusive, estos se ven dañados cuando se contamina el agua. Hay una especie de cangrejo acá en ciertos cuerpos de agua de Nuevo León, que está en riesgo de extinguirse por lo mismo de la contaminación que se hace a cuerpos de agua donde esos animales viven naturalmente. Entonces, a través de análisis químicos se puede conocer justamente el estado de la calidad del agua y se debe tratar para poderla regresar a los cauces de agua y se debe tratar para poderla consumir. Y aquí tenemos una serie de contaminantes del agua que son variables, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, heces fecales. Y en otro sentido puede haber plásticos, sustancias radiactivas y en algunos lugares que son más cercanas al campo, fertilizantes y pesticidas. Son lo más común que puede contaminar el agua en esos lugares agrícolas y ganaderos. Igualmente podemos contaminarla por fármacos. Y bueno, no hemos apuntado aquí, pero hay que decirlo, se contamina mucho por cloros, jabones, detergentes de uso doméstico. Ahora, los efectos de esta contaminación del agua es la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, una escasez de agua potable, enfermedades, como lo comentábamos, y desde luego la mortalidad infantil. Todos estos son efectos graves que pueden ocurrir al contaminar el agua. Aquí, por ejemplo, este término, eutrofización, tiene que ver con cuando se agregan fertilizantes a los campos y luego a través de la lluvia y de los ríos, esos fertilizantes
se van hacia cuerpos de agua, se eutrofizan y proliferan entonces especies de algas fitoplanctónicas que van a ser una contaminación porque reducen, sobrepoblan, sí, sobrepueblan y hacen un uso mayor de oxígeno y se afecta a las especies que están acuáticas en esos lugares. Y bueno, el caso, por ejemplo, de el agua potable, como comentábamos, no todos los organismos de agua en el país ofrecen agua potable, ¿sí? Y el saneamiento urbano, igual no siempre es total y completo para las comunidades. Por consiguiente, hay enfermedades que van asociadas a esta falta de saneamiento, ¿sí? Urbano, ¿sí? Y bueno, decíamos de la contaminación del agua y también de las enfermedades y muerte por causa de la contaminación. Y desde luego, la problemática se puede resolver, ¿sí? Tenemos otra vez de nueva cuenta la ley GEPA, Ley de Aguas Nacionales, y las normas, ¿sí? Diferentes normas oficiales. Aquí en el caso de la 01 de Semarnat, establece los límites máximos permisibles de contaminantes que puede haber en las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua. Es decir, a través de la normativa podemos revisar con análisis químicos si se está descargando agua residual más contaminada de lo que se permite. Es decir, hay que descontaminar el agua que se trata para devolverla a cuerpos de agua y hay máximos permisibles. Igualmente tenemos la otra norma, la 02, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de aguas residuales en sistema de alcantarillado, ¿sí? Urbano o municipal. O sea, son dos tipos de descargas, ¿sí? La primera es a las alcantarillas y la segunda es a cuerpos de agua. Es decir, si vemos, por ejemplo, que cierta empresa, cierto negocio está usando agua, lógicamente la va a contaminar, pero no la puede echar a la alcantarilla si contiene contaminantes que estén por encima de los límites permitidos por la normativa, ¿sí? Y esta otra norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes que pueden tener las aguas residuales. Es decir, una planta de tratamiento de agua residual tiene que ser tratada y el agua debe tener un límite máximo de contaminantes. Es decir, no se puede, en este caso, Aguas de Monterrey no puede vender un agua tratada si rebasa estos límites permisibles de contaminantes. Bien. Y aquí tenemos otra normativa que es de Conagua, ¿sí? Referente al sistema de agua potable, a tomas domiciliarias, alcantarillado, ¿sí? Hermeticidad, especificaciones y métodos de prueba. Esa es una norma más general para los sistemas de agua potable. O sea, rige a lo que tendrían que hacer los organismos del agua, ¿sí? Que están concesionados y trabajan para la ciudadanía. Por la hora que es, no vamos a terminar de revisar toda la información que se presenta en el documento para ustedes, que ya está ahí en el aula, ¿sí? Pero ustedes lo pueden leer, ¿sí? Es parte de la actividad que tienen que realizar. Y de esa manera ampliar su información, buscar en internet lo que tengan ustedes interés e inquietud y luego hacer su cuestionario SCORP. Aquí lo que continúa son lo del suelo, ¿sí?
efectos de la contaminación, el reglamento también para cuidar el suelo, normas y leyes. Luego sigue lo que es el ruido. Hay una cierta cantidad de decibeles máximos que podemos tolerar para estar cómodos, para estar bien. Ahorita ustedes oyeron que ladraron 2 perros. Cuando un perro ladra, aquí tenemos, sí, generan decibeles de 60 a 80. Es decir, es un ruido que hace su ladrido, que impacta, que molesta. De momento nos sobresalta. Y los efectos que tiene una contaminación de ruido en las personas. Y reglamentos para remediar la situación por contaminación por ruido. Y luego seguimos con las fuentes de energía, ¿sí? Y continuamos con lo que es la biodiversidad y una institución muy importante que es la CONABIO. Entonces, adicionalmente, les he puesto a ustedes más información en un anexo referente a los residuos sólidos urbanos, cuáles son ellos, cómo contaminan, cómo se norman y los efectos que tienen. Y cuáles son los residuos de manejo especial, RME, residuos de manejo especial, y los servicios peligrosos, los RP. Entonces, todo esto está en el anexo para ustedes en el documento. Y luego tendríamos, al finalizar la presentación, las referencias para ustedes. El libro de texto que estamos ocupando, de las páginas 84-111, y este otro texto, que aquí está la referencia, lo mismo el de la CONABIO, un link, y otro informe que es el que vimos del panel intergubernamental de cambio climático. Aquí aparece su liga, ¿sí? Aunque está el link previamente, aquí aparece la liga. Y la bibliografía que se presenta para el tema. Y luego tenemos en el SCORM los videos, les podrán verlos, de cambio climático, contaminación, energías renovables y biodiversidad. ¿Sí? Son entonces la información que van a encontrar en el documento que les he colocado en recursos. Bien, preguntas que tengan referente a nuestro tema. Disculpe, maestro, ¿solo va a haber esta semana el score? Esta semana, la número 7. Déjame recordar. Bueno, para no batallar con la memoria, te contesto a partir de revisar nuestro calendario. Estamos en la semana 4, profe. ¿Esta es la 4? Esta es la 4. Pero la pregunta es que si solamente aquí. Entonces, para sí, maestro, la 4. ¿Mande? Sí, es la semana 4, maestro. Esta es la 4. Sí. Y hay un SCORM. Pero me están preguntando si solamente en esta. Entonces, la respuesta la tengo que dar revisando la información que ustedes ya tienen. Creo que quiere saber si solo vamos a llevar el SCORM. En esta semana. Eso pregunta. En efecto, sí, cada semana tiene una actividad. Ahora toca el SCORM. La semana 5 va a ser un trabajo que ustedes van a realizar, que es un resumen. La semana 6 el examen parcial. En la 7 repetimos el SCORM, ¿sí? En la 8, otra actividad que ustedes van a hacer, ya va a ser en equipo, línea de tiempo, otra vez viene un foro. Y la semana 9, 10 y 11 sí son SCORM. Pues yo entendí la pregunta de que si solamente va a haber SCORM en la 4. No, ya respondí eso y la compañera apunta de que la semana 4 sí, solo SCORM. Cuando es SCORM, es solo SCORM, ¿sí? Ok, yo también tengo una duda, maestro. Adelante, por favor, adelante. Ya viendo que en la semana 8 ya es la actividad en grupo. Ajá. Díganos, por en favor. Equipo, Digo, no grupo, grupo, sí, en equipo. Sí. Eran 10 personas, ¿verdad? 10, okay. Pueden ser menos si quieren, pero 10 es no una más. buena cantidad. Máximo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias, no, de nada.
¿Preguntas? ¿Más preguntas que tengan que plantear? Profe, para el resumen de la semana 5, ¿nos puede decir, nos puede dar un adelanto de cómo va a ser? No. Hay que ubicarnos en la semana en la que estamos, porque si no, vamos a generar problemas, no problemáticas, sino problemas. Ok, bueno, muchas gracias. Alguien no tiene equipo, lo comenta en el chat. Bueno, pues alguien que le diga con quién se puede reunir. Recuerden que pueden unirse con aulas diversas. Inclusive, hay aulas que aquí no participan porque ellos están trabajando los días martes conmigo en la clase, pero está el aula R2, R3 y JKLO. Si ustedes tienen contacto con ellos, sin problema, pueden tener equipo con ellos, ¿eh? Mientras sean mis alumnos, pueden tener equipo con quien sea, ¿sí? Aunque no coincidan en la sesión síncrona, no coinciden, pero el tema es el mismo para todos. Muy bien. Correcto. Comentarios, a que no sean preguntas, comentarios, opiniones de lo que vimos ahorita en la presentación. Ricardo, adelante. Ricardo More. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Oiga, hizo un comentario al inicio sobre los contaminantes y la principal fuente cuando se produce energía es el dióxido, dijo, el dióxido de carbono. Me pasé. Bueno, es uno de los primeros gases que se producen, en efecto. Es que está más adelante. Sí, ¿y luego comentabas algo? Sí, entonces, ya ve que había dicho que la política que ahora tiene ahorita el gobierno es ahí quiere la cuestión de hacer una nueva reforma eléctrica. Ok. ¿Verdad? Sí. ¿Eso sí va a afectar? ¿Esa reforma la conoce usted? Sí. Tenemos que ubicarnos en que esta reforma a la industria eléctrica, podemos decir que sería como la contrarreforma a la reforma energética de los años de Peña Nieto. Esa le llamaron reforma, pero en realidad, así como reforma, no, está lejos de ser una reforma. Era una manera, digamos, de apropiarse de lo que es de la nación. Y por eso Calderón afectó a la industria eléctrica de lo que se llamaba el sistema eléctrico mexicano, se llamaba Luz y Fuerza del Centro. Los aporreó y les quitó lo suyo para hacerlo particular. Es decir, privatizó lo que es de la nación. Eso se llama robo. Pero los políticos conservadores eso lo legalizan para hacerlo válido. Es decir, validan sus robos haciéndolos legales. Okay. Lo mismo que es validar un robo, condonar impuestos. Un presidente que condona impuestos está validando un robo a la nación. Sí, sí. Y en el caso de ahora, la reforma eléctrica, se trata de evitar que los contratos que hicieron con Calderón y que hicieron con Peña Nieto tengan un mayor impacto en la CFE porque la están afectando muchísimo. Y la CFE es la que surte la energía en todo el país. Ok, entonces estamos hablando de un problema económico, no contaminante. En el caso de la reforma energética es un problema político, económico y social. Y aluden a que la CFE contamina mucho con las termoeléctricas. Eso es una realidad. Pero la CFE no solo tiene termoeléctricas, también tiene hidroeléctricas, que son las primeras que se hicieron y las que sustentan realmente la energía eléctrica en el país, las hidroeléctricas.
y no Así son es, contaminantes. aquí se eliminó una termoeléctrica que teníamos allá por donde está ILSA, la empresa ILSA, se eliminó por lo mismo, ¿verdad? Que es un contaminante aquí Sí, para Nuevo León. para evitar la contaminación, puedes cambiar la materia prima. Es decir, en lugar de usar combustóleo, puedes ocupar gas. Así es. Y sí contaminas, pero reduces muchísimo la contaminación. Entonces, políticamente debió haberse pensado de manera científica y tecnológica y usar gas y no cerrar la planta. Porque se cierra la planta, se afectan trabajadores y además se vende. Cuéntame qué es lo que cambió, aparte de quitar la planta, ¿qué cambió? ¿Vendieron No la algo? quitaron. Ahí ¿Mande? existe, dejó de funcionar. Ya. Dejó de funcionar. En sí, el contaminante, pues, era lo que producían los vapores, ¿sí? Que emitían ahí las chimeneas al proceso de calor, de calentar el agua. Sí, sí, así ¿Verdad? es. Sí, así es. Las termoeléctricas calientan agua enfrían los sistemas Bien. y el agua se calienta. Y el agua, si se vierte a cuerpos de agua, pues obviamente que la temperatura, de aguantar una descarga en la regadera de 60 grados centígrados de agua, no, pues te quemas. Entonces, eso es lo que hace daño a los ecosistemas, el agua caliente que se emite. Pero si se enfría, no pasaría nada. Lo que pasa es que habiendo tecnología, no la ocupan, o no la compran o no la ocupan. Esa es la cuestión. Toda la problemática se convertiría en problemas resueltos. Es más bien, un problema es lo no resuelto. Y todo se puede resolver con Sí. tecnología y con voluntad y con procesos de producción. Sí. Uno de los principales contaminantes aquí en Nuevo León, pues es el aire, ¿verdad? Bueno, elementos contaminados. Sí, a raíz de que hay mucha industria, pero también hay mucha movilidad. Los vehículos, pues, contaminan, ¿verdad? Sí. Ahorita ya hay vehículos híbridos, ya hay vehículos eléctricos, que bueno, falta más, ¿verdad? Ahorita la oferta y la demanda no lo permite. Sí, ¿me puedes decir más o menos cuáles son las industrias que tú ves que tienen chimeneas todo el día echando a la atmósfera humos, no vapor de agua, humos? Sí, por ejemplo, Alcali es una de las empresas que está en García. Vitro, enfrente de Alcali, que también son contaminantes. Las pedreras que están en Santa Catarina y García, pues Sí. son contaminantes más severos, porque ahí las pedreras por ruido y por polvos, ¿no? sí, las partículas que ya emiten. Los polvos, sí. Pero también, por ejemplo, la refinería que tenemos en Cadereyta, esa, al parecer, no produce una gasolina igual que la del centro del país. Ajá. Tiene más contaminante, más plomo, que eso es lo que nos afecta a la salud de aquí de Nuevo León. Bueno, hay que tener cuidado en, digamos, creerle de plano a la noticia que trata de impactar y trata de hacer que se cierren las plantas productivas. Es decir, ya nos dijeron eso, ok, vamos a investigar, vamos a la fuente donde está la información concretamente, que sería la refinería, o en este caso, Secretaría de Energía o Pemex inclusive, y vemos qué tan cierto es la información que se nos propaga a nivel de medios publicitarios. Porque te acordarás que hace años se hablaba de que en la Ciudad de México estaba contaminando muchísimo la atmósfera y se decía que era por las gasolinas. Y se vino un cierre de gasolinerías y la gente sufrió por la falta de gasolina en la Ciudad de México. Y curiosamente me tocó ir a la Ciudad de México en esos días y yo veía la atmósfera y decía, no parece haber lo que dicen en las noticias, pero sí se impactó muchísimo la economía de la gente que tenía las gasolinerías y desde luego a los usuarios también. Entonces,
lo que se genera es siempre es por intereses políticos y económicos, muchas de las veces, para generar una idea que es errónea, equivocada, y que se hace una alarma que no corresponde. Entonces hay que ver la calidad, porque no podemos decir que el proceso de producción de cadereyta sea de menor calidad que por ejemplo, el de Salamanca o el de Tula, ¿sí? O el de Cuatza. No, porque es Pemex, no es una empresa particular compitiendo contra otra, es Pemex. Entonces habrá que ver de dónde viene esa información y qué pretenden con la misma. Sí, no, al parecer lo único que no es quitarla, es ponerle filtros, ¿verdad? Sí. Ponerle filtros. Sí, claro, sí, o sea, el proceso de producción tiene que ser mejorado. Inclusive hay empresas que se dedican a captar todo el CO2 de la atmósfera y producen nuevos hidrocarburos e incluso también se generan fertilizantes. O sea, toda la petroquímica es algo extraordinario para reducir las contaminaciones y para reciclar la producción y los materiales que se generan al desarrollar un recurso. Eso sí es importante, desarrollar tecnologías, perdón, y aplicarlas. Así es. No, pues está muy bien, maestro. Hasta aquí mi comentario. Ok. Espero ponerme al corriente. Estuve ahí pendiente todavía en la semana pasada estuve ausente, pero ahí me pongo al corriente. Claro, y la próxima semana cerramos este corto ciclo que es la problemática institucional, en la que revisaremos justamente las fallas institucionales que tenemos en el país y que estamos en ese proceso de combatir. Inicialmente, así hay que decirlo, y hay que decirlo y analizarlo. Es la corrupción, la principal falla institucional. Y claro, la asociada es la impunidad. Son hermanitas. Son las principales fallas que tenemos en instituciones, entre autoridades y, claro, en la aplicación de la ley, los reglamentos y las normas. Ustedes vieron ahí la información de las normas, de la ley y reglamentos. Todo está listo para que no exista un problema o se reduzca el problema. ¿Sí? El chiste es aplicarlas. La cosa es aplicarla, hacerlo. Decía un pedagogo, ya falleció, fue un gran pedagogo, decía Paulo Freire, ¿y ahora qué hacemos con lo que sabemos? Esa era la incógnita, era el interrogante. Así es. Muy bien. Sí, comentarios, compañeros. Adelante, Luz María. Buenas noches, maestro. Buenas noches. La diapositiva número 8 trae un término que dice emisiones antropogénicas. Sí. Sí, eso de antropogénicas, yo lo leí como emisiones producidas por actividades humanas. Antropo es de humano y génesis es de origen humano. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es antropogénico. Y aquí se habla desde la preindustria, es decir, antes del siglo XVIII. Y ya del siglo XVIII, cuando fue la revolución industrial, hacia acá, pues ya se generaron mayor cantidad de CO2 a la atmósfera. Esa es la información. Oh, muy bien. Gracias. De nada, al contrario. ¿Alguna pregunta más, comentario más de nuestro tema de hoy? Les había comentado, y aprovecho, miren, aquí está la etiqueta videos, en donde hice un clip acerca de
la revisión del aula virtual semana 4. Es decir, en este clip, este video, estoy hablándoles, ¿sí?, referente a todo lo que viene en la semana 4, o sea, generalidades de la semana, ¿sí? Los temas, los objetivos, requisitos, lo que es la clase, el cuestionario SCORM, las etiquetas de sesiones síncronas, la etiqueta de videos, de recursos, la presentación en recursos, las lecturas y la tarea. Y ahí mismo les abro esta tarea y les explico referente a lo que tienen que hacer. Entonces, en este video lo hice y está para ustedes. Y así cada semana voy a prepararles un clip, un videoclip, para revisar esa información. Que no nos lleve tiempo aquí en la sesión, para dedicarnos más tiempo a la plática concreta del tema. Y ya más tarde subo el video de esta clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, cerramos la sesión y les comento también que el día de mañana, de 5 a 8, voy a estar trabajando la plataforma y la opción para que ustedes, si quieren entrar al Meet, lo hagan. Es el mismo link de la sesión síncrona, es el mismo, no cambia. Entonces, nos despedimos, nos vemos la próxima semana a la misma hora, 7 de la tarde, miércoles próximo. Gracias, profe.